100.1, los reportajes imprescindibles para escuchar en la mañana de la gran radio de Santa Fe. Y estamos acá, en el teatro, en aire en el teatro. Estamos con Agustín Rossi, precandidato a senador nacional, la lista de la Santa Fe que queremos. Bueno, Agustín, cara a cara. ¿Cómo andamos? Y deseoso de saber varias cosas. Se puede hablar de todo. Hay propuestas, vamos a hablar del aguinaldo para monotributista, vamos a hablar de la problemática de inseguridad, vamos a hablar de las últimas declaraciones de Macri, no sé cuáles, porque deben ser las que hablaba prácticamente del golpe. Del golpe. Sí, sí. Del golpe. Y yo hago una pregunta, total, sé que con vos se puede hablar absolutamente de todo y con franqueza, se puede disentir, se puede estar de acuerdo, como con cualquier persona, por algo existe el Estado de Derecho y por algo hay que lograr sostener, gracias a Dios, no corre peligro, la democracia. Costó mucho. Aquellos que tenemos más o menos la misma edad sabemos lo que fue la dictadura. Fue feo, fue duro. Así que pelea más, pelea menos. Esto es la mejor fórmula que existe, que es la democracia. ¿Se pudo haber evitado la interna? Sí. Sí. Yo hice 4 o 5 propuestas de acuerdo y ninguna fue aceptada. ¿Acuerdo, propuesta a nivel Alberto Fernández o a nivel gobierno de la provincia? Con el gobernador y con el presidente de la Nación también. Cuando se presentaron las dos listas, yo hice una propuesta. Viste que se presentan, está el sábado y después está el lunes. Ese margen. El margen. Entonces dije, bueno, hay 2 categorías, senadores y diputados, hay 2 listas, una categoría para cada una de las listas. Me imaginaba que el gobernador iba a querer la categoría de senadores, que era en donde él se había incluido como candidato a senador suplente, entonces le propuse. Nuestra lista de diputados nacionales es la que es la lista de la unidad. Propuse primero, para potenciar la lista, encabezo yo la lista de diputados. El gobernador me dijo, yo creo inconveniente que vos estés en las listas. Después propuse que Alejandra Rodenas encabece la lista de diputados. Me dijeron que no, que tenía que ser Roberto Mirabella el que encabezaba la lista de diputados. Ya era una situación difícil para hacer una unidad paritaria, por decirlo de alguna manera, porque ya se quedaban con la lista de senadores y con la cabeza de la lista de diputados. A pesar de eso, y porque el presidente de la Nación me llamó en 2 oportunidades y me dijo hacer todos los esfuerzos para hacer una lista unidad, bueno, les dije que sí, que armábamos nosotros después de Roberto Mirabella el segundo, el tercero, el cuarto. Cuando fui a llevar los nombres que integraban esa lista, me dijeron no, el segundo no. Y el cuarto creo que tampoco estaba tan bien. Entonces dije, bueno, la verdad que no quieren unidad, quieren otra cosa, que yo me parecía que no estaba bueno hacerlo, digamos, ¿no? Me dijeron, te vas a quedar sin tal cosa, te vas a quedar sin tal otra, bueno, pero ya tenía que tomar la decisión. ¿Y por qué tenías la intención de participar? ¿Qué es? Cualquier ciudadano puede participar, sí. Pero ¿por qué en esta ocasión querías repetir lo que ya habías hecho en otras ocasiones? Porque esto no nace acá. Sí, sin duda que no nace acá. A mí me parece que el gobernador toma un giro distinto a lo que tácitamente se había construido y prácticamente se había construido, que le permitió llegar a la gobernación. El gobernador había construido, y yo fui partícipe, vos sabés que fui partícipe, activo, digamos, ¿no? Porque la verdad que no era natural el acuerdo entre el kirchnerismo y el gobernador. Y yo articulé ese acuerdo. En la creencia que yo creía que Omar iba a ser un buen candidato, cosa que finalmente lo fue, y que con él podíamos ganar la provincia, pero también imaginaba lo que transmitía en ese momento, un liderazgo moderno, participativo, activo, que estuviésemos todos, y no me parecía que las decisiones que fue tomando el gobernador en los últimos tiempos, sobre todo este año, iban en ese sentido. Entonces vi una excesiva personalización, y yo no creo en los personalismos en la política, menos ahora. Digamos, viví muchos años con
con la figura de Reutemann, que preguntaban, quería ser candidato a concejal en Vera Bebú, te preguntaban, ¿y el Lole qué piensa? Y no me parecía que ese era el camino, no me parecía que él tenía que imponer a su candidato a senador que fuese su mejor amigo, ni me parecía que él tenía que ponerse de candidato a senador suplente. Creía que en estas elecciones había que hablar más de las políticas nacionales que de las políticas provinciales. Bueno, fueron una cantidad de cosas que fueron sucediendo y que me llevaron a tomar la decisión de participar del proceso electoral. Porque hubiera sido también muy cómodo quedarse en un ministerio muy importante. El Ministerio de Defensa es un ministerio importante. Pero tampoco es un ministerio que sea muy complejo. Uno lo puede llevar con experiencia, ya habías pasado por ahí. Es decir, de alguna manera priorizaste qué cuestiones ante lo personal. No, el Ministerio de Defensa es como vos decís, digamos, no es complejo en el sentido que no es un ministerio con el cual salga todos los días en la tapa de los diarios, pero es un ministerio de dedicación exclusiva. No podés ser ministro de Defensa y dedicarte, como yo me estoy dedicando ahora claramente, a la campaña electoral, digamos, ¿no? Así que, desde ese punto de vista, a mí me pareció que la decisión que tomó el presidente de sacarme a mí del Ministerio de Defensa y demás, me pareció... También lo hizo con Arroyo. Sí, pero además me pareció absolutamente razonable. Yo creo que eso es una razonabilidad absoluta. Yo no hubiese podido seguir siendo ministro de Defensa con el 100% de la cabeza y el cuerpo puesto acá en la provincia de Santa Fe. Lo otro es que es otra cosa que es difícil de explicar en estas épocas. Yo no tengo un apego al poder. No especulo con esas cosas, digamos, ¿no? Yo lo suelo decir, lo digo de una manera más romántica si se quiere, pero el traje de funcionario me lo pongo y me lo saco cuando me convocan para ser funcionario, pero abajo tengo mi camiseta de militante. Yo soy un militante político, hace 40 años que milito. Y sentí que mi lugar de militancia era plantear este debate en la provincia de Santa Fe, tratar de plantear las ideas y las propuestas que llevé adelante, mostrar otra mirada que tenía desde el peronismo y desde el Frente de Todos aquí en la provincia de Santa Fe. Y estoy feliz. ¿Y seguirías Estoy feliz siendo militante? Digo, porque también el rol de militante, que a vos te costó sangre, sudor y lágrimas en algunos momentos, digo, sí. No fue gratuito eso. ¿Seguirías haciendo lo mismo, sabiendo lo que ha sucedido, como pasó en la disputa con el campo, donde, digamos, vos tenés el mismo problema que en su momento se le endilga a Cristina Kirchner? Ese piso, se habla del piso, del 30%, de que no, sí. Del techo, perdón. ¿Crees que eso también es producto de este rol de militante? Esa imagen... No, a mí me parece que ahí hay dos cuestiones, digamos, ¿no? Primero, no creo mucho en el tema de los pisos, los techos. Y de hecho, todas las encuestas previas ante este proceso electoral demostraban que eso no estaba. Digamos, ¿no? La realidad es que, viste cómo se arman las decisiones políticas. A veces hay argumentos que te llevan a tomar una decisión y a veces construís argumentos para justificar una decisión que previamente tomaste. Entonces se armó esta cosa que tiene que ver más con la arquitectura y con la ingeniería del piso y el techo que con la política, digamos, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que sí, claramente, en el 2008, 2009, 2010, 2011 había toda una cuestión sobre mi figura que había quedado producto de lo que había sido el conflicto de la 125, pero yo fui candidato en el 2017 y fui candidato en el 2017 con la figura de Cristina contra quien hoy es mi compañera de fórmula, Alejandra Rodenas, y no tuve ningún tipo de problemas y puedo hacer esta campaña. Mirá que he hecho campañas y la campaña del 2009 fue una campaña, se percibía en el aire que había una adversidad sobre mi persona. Yo hago una campaña ahora absolutamente amigable. Desde otro lugar. Hoy en mi auto, manejo yo o alguno de los compañeros que me acompañan, camino mucho, porque entiendo que también la campaña tiene que ser de mucha cercanía, de mucho contacto con la gente. Y la verdad que salvo esta última semana que se puso un poquito más picante, porque cada uno, viste, va tomando posiciones, pero la verdad es que hemos tenido
una campaña de mucha amabilidad, de mucha cercanía, digamos, ¿no? La verdad que no siento absolutamente nada de eso. Yo, para cerrar y después meternos en los temas tuyos, en cuanto a las propuestas, hay un ganador. Hubo un ganador en el 2019 porque el justicialismo volvió a la provincia, pero fue por la unidad. Si no, no. Había que lograr esa unidad, si no, hasta los números así con unidad y todos dieron 4 puntos. Eso hablaba clara que si no hubiera habido unidad, no se lograba, porque había 12 años atrás. Gane quien gane esta interna. Se puede, con esta situación, después ir por la provincia en general, juntos, porque esto termina siendo un partido que después tiene que enfrentar una lucha contra, ponele Juntos por el Cambio, ponele Frente Progresista. Hay grupos del otro lado que también tienen avidez, ansiedad, y más juntos que nunca tendría que estar el peronismo para revalidar lo del 2019, con un desgaste de pandemia, 1 año y medio, situación económica que todo el mundo sabemos que está complicada. Digo, ¿se pueden unir después de esta situación? Siempre se puede, depende de la voluntad de cada uno de los actores. La verdad que ¿Tu voluntad está? Yo no solamente tengo mi voluntad, sino mi historia. La verdad que esto ha sido así. Yo perdí las elecciones PASO del 2007 y hice campaña al lado de Rafael Bielsa para tratar de evitar que Wiener sea el gobernador. Gané la del 2011 y cuento, digo, nadie se va a ofender porque digo la verdad. En el 2011 yo le gané a Bielsa y a Perotti. Llegué un domingo a la noche a Rafaela tenía una agenda de prensa el otro día. Pasé por enfrente del local que tenía Omar en Rafaela y había banners del candidato a primer concejal, del candidato a intendente, del candidato a senador por departamental, de la candidata a primera diputada provincial, que era María Eugenia Bielsa, y después digo yo venía mirando, tiqui, me toca a mí, era el candidato a gobernador, yo no estaba. Estaba él, que era candidato a primer diputado nacional. En el 2017 no hay una declaración de Omar Perotti a favor, no mío, a favor de la lista que había consagrado las primarias, que eran yo y Alejandra Rodenas. Y hay sí una declaración del intendente de Rafaela, en ese paso que yo gané, que gané inclusive en la ciudad de Rafaela, diciendo que él a mí no me iba a votar. Entonces yo me olvido de todas esas cosas, pero digo existen. Entonces mis antecedentes me avalan a que yo no voy a hacer nada en contra del Frente de Todos si me toca perder. Espero que los otros cambien de conducta, pero en términos generales, más allá de esto, está claro lo que vos decís. Cuando el peronismo generó escenarios de unidad, hizo buenas elecciones. Cuando el peronismo no generó escenarios de unidad, se le hizo muy difícil. Esto es así. Una más y después yo arranco con las propuestas. Sí, ¿cómo te imaginás el escenario o qué en realidad se está jugando en estas elecciones legislativas para la provincia de Santa Fe, para el gobierno nacional? Las elecciones intermedias siempre son una mirada que juzga fundamentalmente al gobierno nacional, más en esta provincia en donde no se renueva ninguno de los cargos ninguna de la institucionalidad de la provincia, que se renuevan cada 4 años, gobernador y vice, y el resto de la Cámara de Senadores, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. A mi criterio, eso es lo que se van a terminar ponderando los argentinos. Si consideran que a pesar de todos los inconvenientes que tenemos por la pandemia y por una cantidad de circunstancias, el gobierno de Alberto merece seguir teniendo una confianza necesaria como para gobernar los próximos 2 años, bueno, sin ninguna duda que van a emitir un voto positivo, y si están en desacuerdo me emitirán un voto de censura. Entonces, bueno, pero de esto es claramente lo que se juega. Simplemente digo, yo viví la experiencia de lo que fue gobernar entre el 2009 y el 2011 con Cristina de presidenta y con el Congreso en contra. Fue muy difícil. Y le trabaron hasta tal punto todas las cuestiones a Cristina que ni siquiera le aprobaron el presupuesto del año 2011. Sí. Entonces, esto es así. Si ahora además tenemos una oposición que es más virulenta, al menos discursivamente, con lo que decíamos recién de lo que fue el discurso de Macri, que es impropio de alguien que fue presidente elegido por
por la voluntad popular, diciendo si no cambia se van a ir. Tienen que ir. Bueno, sin ninguna duda que vamos a estar en un escenario complicado institucionalmente si gana la oposición política en la Argentina, porque hace 1 año y medio atrás los argentinos votaron, y votaron presidente por 4 años, no por 2 años. Acá se renuevan la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y Macri participó de esas elecciones. Y es el primer presidente después de la reforma del 94 que intenta la reelección, no solamente no la logra, sino que ni siquiera logra pasar a segunda vuelta. Y ahora se pone en el lugar de decir, si no cambian, ¿qué tenemos que cambiar? Porque también las cosas hay que decirlas, digamos, ¿no? Yo miro los dirigentes opositores que se quejan de una cantidad de cuestiones. ¿Y por qué no hicieron nada cuando estuvieron gobernando? Porque no es que gobernaban en el siglo pasado. Hasta hace 1 año y medio atrás gobernaba Cambiemos. Y nos dejaron como digo yo, un auto todo chocado. Un vecino en una de estas reuniones que hacían me dice, sí, un auto chocado y con deuda de patente. Nos devolvieron, digamos, ¿no? en el 2019. Claro. Bueno, esto es así. Bueno, sobre esto me parece que los argentinos tienen que reflexionar, digamos, ¿no? Y tendrán que reflexionar. Yo no estoy diciendo que estemos viviendo en la panacea, ni mucho menos. Reconozco que hay una cantidad de promesas y de compromisos que nosotros asumimos, y sobre todo de expectativas y sueños que se despertaron en el 2019 que no se pudieron concretar. Ahora, el camino no es volver para atrás. El camino es profundizar esto que empezó a aparecer en el 2019 y que tuvimos, lo que dijo Alberto el otro día es 20 días de enero, 10 días de 20 días de diciembre, un mes de enero, un mes de febrero, y el 3 de marzo tuvimos el primer caso de COVID en Argentina. Sí. Ha pasado, yo no recuerdo época en la historia mundial en donde todo ha pasado en tan poco tiempo, Cata. El 31 de diciembre del 2019, China informa el primer caso de COVID en el mundo. 31 de diciembre del 2019. Digamos, ¿no? Si quería formarlo el 1 de enero del 2020 era exactamente lo mismo. Un poquito globalizado el mundo. Bueno, todo eso es lo que tenemos, y en todos esos se hubo que dar vuelta. Tuvimos todos los dimes y diretes por las vacunas. Hoy vos ves que cuando charlás con los vecinos, ves que la pandemia y está en el cuerpo y en la cara y en el rostro de los argentinos, digamos, ¿no? Tenemos todos los ojitos un poco más vivaces por la vacunación. La vacunación trae esperanza, trae expectativas. Bueno, y eso me parece que más allá de los dimes y diretes que pasaron durante todo este primer semestre del año pasado, hoy estamos cerca de las 60 millones de dosis que se han recibido en la Argentina, y eso ha sido una política que ha llevado adelante el gobierno de Alberto y Cristina, con campañas de vacunación perfectas en todas las provincias, ¿no? Un anuncio que se hizo ayer respecto a la problemática de inseguridad. ¿Podemos volver a abordarlo? Sí, yo creo que con lo que viene pasando y lo que pasó ayer en Rosario y la balacera frente a la estación de servicio en Mendoza y Circunvalación. Sí, bueno, ahí mataron a un chico. Sí. Ahí mataron a un chico, digamos. Después los atentados en Villa Gobernador. El atentado en la casa de Muravito, sí. 3 homicidios más. El sicariato que aparece como una institución ya, digamos, ¿no? Y la balacera frente al Sindicato de Empleados de Comercio, que fue el jueves pasado. Yo creo que la política tiene que dar una respuesta. Yo vengo planteando desde el año 2012, y figura en una nota de opinión en el diario La Capital que escribí en ese momento, que es necesario un acuerdo político entre todos los partidos políticos democráticos de la provincia y trazar un plan de seguridad a largo plazo, que exista el compromiso de que cualquiera sea el gobernador de la provincia cumpla con ese plan, y sacar a la seguridad de las tensiones políticas y de las tensiones electorales. Yo me imagino que si nos encontramos 2 dirigentes políticos de partidos políticos distintos y discutimos quién tiene la culpa o quién tiene la responsabilidad, o nos sacamos culpas o responsabilidades sobre la problemática de la inseguridad, y nos está viendo un vecino que es un vecino que ha sido víctima de un delito, que ha sufrido alguna de su familia un delito, se debe
volver loco, se debe enojar muchísimo, digamos, ¿no? Porque debe estar pensando, che, ¿por qué no se ponen de acuerdo y tratan de resolver el problema? Bueno, yo creo que la política tiene que hacer eso. Tiene que encontrar un espacio para llevar adelante un plan estratégico en materia de seguridad que sea consensuado por todo y decirle a los santafesinos, miren, la dirigencia política de esta provincia piensa esto, y esto es lo que vamos a hacer en los próximos 10 años. Lo planteé en el 2012, el gobernador era Antonio Bonfatti, no pasó nada. Entre el 2015 y el 2019 el gobernador era el reciente y tristemente fallecido Miguel Lichi, tampoco se hizo nada. Omar tampoco convocó a un acuerdo de estas características. Yo creo que hay que recuperar el diálogo político en la provincia de Santa Fe y ponerse los pantalones largos en este tema, digamos, ¿no? Y sobre eso salir a todo, salir y sentarse todos juntos con la nación y decirle, bueno, necesitamos una mayor intervención de la nación, con mayores presencias, no solamente con efectivos recorriendo las calles, sino con la articulación de las agencias de inteligencia. Le va a dar, inclusive al gobernador de la provincia, un mayor respaldo a la hora de encarar claramente el tema. Y también va a ser una señal para todos los que delinquen, para las bandas, para los narcos, para todos los que delinquen en la provincia de Santa Fe. Y sobre todo creo que tiene que ser una señal de recuperar algo de confianza por parte de la sociedad. 4 puntos que están entre las propuestas, vamos a ir de a uno. Está aguinaldo para monotributistas, sí. La creación de 2 nuevas universidades, sur y norte de la provincia, sí. Sur y norte, al revés. La creación de los mercados centrales y el alivio impositivo para los departamentos del norte de Santa Fe. Empecemos por esto último, que es muy interesante. Santa Fe tiene 2 realidades distintas, norte y sur. Está claro eso. Clarísimo. El gobierno de la provincia de Santa Fe participa institucionalmente en la región centro. La región centro es representativa del centro sur de la provincia, no del norte. El norte tiene más que ver con el NOA y con el NEA. Las provincias del NOA y del NEA se han reunido en el norte grande. Allí están Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca y La Rioja. Y articulan fuertemente con los gobiernos centrales, con el gobierno central, con el gobierno nacional. Y obtienen ventajas para sus provincias. La última que obtuvieron es una ventaja impositiva de paga de menor cantidad de aportes patronales para las empresas que están radicadas o que se radiquen en las provincias, en esas provincias. Entonces se pagan menos aportes patronales allí que en otras provincias. Para decirlo claramente, en Selva una empresa paga menos aportes patronales que en Ceres. Y en cualquier localidad del Chaco paga menos que en Florencia o que en Las Toscas. Entonces, ¿qué estoy proponiendo yo? Hacer un proyecto de ley que diga lo siguiente: los beneficios promocionales, impositivos o de otro tipo que tengan o que tuviesen en el futuro las provincias del norte grande y que sean producto de decisiones políticas y o económicas y o administrativas del gobierno central, del gobierno nacional, serán de aplicación automática a los 6 departamentos del norte de la provincia de Santa Fe: Vera, 9 de Julio, General Obligado, San Justo, San Javier y San Cristóbal. Tema de la creación. ¿Por qué las universidades? Tenemos esta es una ciudad universitaria, sí. Santa Fe. Rafaela tuvo un crecimiento ahí. Sí, Rosario ni hablemos. Tiene un campus re lindo, sí, de Rafaela. Está faltando para que los chicos de... Yo viví mucho la experiencia y los otros dirigentes de la provincia de Santa Fe, que fueron diputados en esa época, vivimos la experiencia de la creación de nuevas universidades. Y siempre hubo un debate sobre el sistema de las nuevas universidades, porque se decían que, por ejemplo, las del conurbano... ¿La de Lomas, de Zamora y todas esas? Sí, la de Lomas, la de Moreno, la de Florencio Varela. Las del conurbano le iban a quitar alumnos a la UBA, o la de Rafaela le iba a quitar alumnos a la Universidad Nacional del Litoral. Lo cierto que lo que pasó ahí es que el 95% de esas universidades, de la de Villa María en Córdoba, de los chicos que van allí, son primera generación en su familia de estudiantes universitarios. Entonces, ¿qué es lo que demuestra eso? Que nosotros estamos orgullosos del sistema universitario que tenemos, que es de acceso libre, que es gratuito, sí, pero la accesibilidad es distinta si naces en una ciudad universitaria que si no naces en una ciudad universitaria. Cuando yo me vine a estudiar en el año 77, cuando me fui a estudiar a Rosario, tenía que decidir si me iba a Resistencia o a Corrientes, o venía a Santa Fe o a Rosario, no tenía ninguna otra posibilidad.
Entonces yo creo que, viendo la cantidad de universidades que tiene Córdoba, la cantidad de universidades que tiene la provincia de Buenos Aires, a Santa Fe le faltan 2 universidades. La Universidad del Norte Santafesino, con sede en Reconquista y con subsedes quizás en las principales ciudades del norte, y la Universidad del Sur Santafesino, con sede en Venado Tuerto y subsedes en distintas universidades. Lo que vamos hoy, mantener un chico de Reconquista o de Vera acá en Santa Fe sale un sueldo más. Sí. Mantener un chico de Venado Tuerto, de Rufino, de Firmat en Rosario es exactamente lo mismo. Entonces, a mí me parece que sin ninguna duda Santa Fe, por la envergadura de provincia que tiene, le faltan esas 2 universidades que son lo que yo llamo universidades de cercanía, que seguramente le va a posibilitar a una cantidad de chicos que puedan acceder al sistema universitario. Pasa otra cosa además, Luis. Cuando vos te venís, digamos, a estudiar, después por a veces no volvés a tu pueblo porque no tenés posibilidades laborales, pero hay otras veces que te quedás porque ya armaste tu familia, o armaste tu vida, o armaste tus amigos acá. Entonces, tampoco tenés poco que ver con volver. Entonces, el hecho de tener universidades más distribuidas geográficamente, lo que va a generar es una mayor sinergia y una mayor posibilidad de arraigo de los chicos y los jóvenes que permanentemente tenemos este problema de migraciones internas en la provincia hacia las grandes ciudades. ¿Y algo de eso tiene la creación de los mercados centrales? No, eso es lo que tiene. Nosotros tenemos un único mercado central que está regulado por el Estado, sí, que es el de La Matanza. Sí. Ese es un mercado central que tiene una conducción tripartita, gobierno de la provincia de Buenos Aires, gobierno nacional, sí, sí, y gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo lo que creo que esa experiencia, que hay que hacer una ley para que esa experiencia se pueda aplicar en todo el país con algún tipo de regulación, y que sea un escenario en donde el consumidor pueda acceder a precios más baratos y que el productor tenga mayor rentabilidad, porque reducís al mínimo todo lo que significa la intermediación. ¿Y los mercados que están, por ejemplo, acá tenemos el mercado de frutas y hortalizas? Sí, tenés un mercado de frutas y hortalizas, pero que no depende del Estado. No. Es su asociación, sí, sí, digamos, ¿no? Y fundamentalmente su mayor negocio es su venta, su venta a minoristas y ese tipo de cuestiones. ¿Permitiría políticas públicas, como por ejemplo ha pasado muchas veces, que se establecen determinados precios de referencia en el mercado central y vos te quedás mirando desde Santa Fe? No, bueno, y te permite justamente eso, claro, tener un punto de regulación también del mercado en todo lo que estamos combatiendo hace bastante, que es la cuestión de la inflación. Y nos queda la última, que tiene que ver con el aguinaldo para monotributistas. ¿Cómo es esto? Y esa es espectacular. Pues la dejamos para la última. Para la última. Claro, sabía que yo ya la escuché en algún lado. Sí. La escuché decírtelo a vos. Los monotributistas son trabajadores monotributistas, que no tienen relación de dependencia formal, pero que dependen de terceros para poder llevar adelante su trabajo. No tienen ninguno de los derechos que tienen los trabajadores en relación de dependencia. No tienen ni aguinaldo, ni de vacaciones paga, ni licencia por enfermedad, ni licencia por maternidad, ni por paternidad, ni nada que se le parezca. Y también, por el solo hecho de ser monotributistas, quedan exentos de cualquier tipo de política de asistencia social. Por ejemplo, el monotributista categoría A, que es la más baja, queda exento de de poder recibir la tarjeta alimentar. Entonces, como que están ahí en el medio. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un universo de 4 millones de monotributistas en el país, pero solamente 2 millones son monotributistas exclusivos y excluyentes. Es decir, son monotributistas que la única actividad laboral y comercial que tienen es el monotributo. Hay otros 2 millones que ya tienen una relación de dependencia en otro lado y que tienen estos derechos que yo hablaba anteriormente. En esos los dejamos, estamos mirando posando la mirada sobre los 2 millones que son solamente monotributistas exclusivamente. Y estamos hablando de las categorías más bajas. Los monotributos va de la A hasta la K. Estamos hablando de la categoría A, la categoría B y la categoría C. Para tratar de tener una dimensión de lo que estamos diciendo, el monotributista categoría A, que incluye el monotributo social, es aquel que puede facturar hasta 370.000 pesos al año.
O sea que, si vos decís que va a facturar 370.000 pesos al año y lo dividís por 12 meses, no puede facturar 30.000, más o menos 30.000 pesos. Sería un medio aguinaldo de 15.000 pesos. Son valores realmente bajos. Así que me parece que, inspirado en la misma filosofía que tuvo Cristina cuando creó la asignación universal por hijo, que fue extensión de derechos de aquellos trabajadores que estaban en blanco a aquellos trabajadores que no estaban en blanco, estamos imaginando que este derecho, que es exclusivamente para los trabajadores en relación de dependencia, también sea para los trabajadores monotributistas de las categorías más bajas, y además es fuertemente identitario del peronismo, digamos, ¿no? El Perón fue una de las primeras leyes que envió cuando asumió como presidente en 1946. Hay que pasársela a Martín Guzmán. ¿Eh? A Martín Guzmán. Pero porque lo hicimos y saqué lo que es la inversión fiscal. Es una inversión fiscal como máximo, seguramente es menos, porque la hice sobre los 2 millones y en las categorías A, B y C deben ser un poco menos. Como máximo son 60.000 millones de pesos al año. Neteado, cuando se ve esta inversión, cuando se arma esta inversión, hay una gran parte que vuelve vía impuestos, porque te imaginas que si tenés un medio aguinaldo de 15.000 pesos, no lo vas a ahorrar, digamos, ¿no? Estás hablando de un tercio que vuelve vía impuestos, neteado son 40.000 millones de pesos. Un IFE mensual del año pasado significaba 90.000 millones de pesos. Entonces lo que estamos hablando es de una inversión anual que es menos del 50% de un IFE mensual. ¿La última tuya? La última tiene que ver con la política nuestra de cada día y cómo se está desarrollando esta campaña fundamentalmente en Santa Fe. Desde la oposición prácticamente todos los sectores están apuntando hacia la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Y sobre todo diciendo, bueno, votennos porque hay que terminar con el kirchnerismo. Sí. ¿Por qué y cómo ves esta decisión también estratégica política de apuntar todos los cañones hacia Cristina? Bueno, ya perdieron en el 2019 con esa estrategia. La verdad que podrían ser un poquito más creativos, digamos, ¿no? Porque el 2019 era votarlo a Macri para que no vuelva a Cristina. Ya volvió Cristina. Ya está, digamos, ¿no? La verdad que yo buscaría ser más creativo. ¿Qué es lo que yo pienso de la oposición seriamente? Y tratando de hacer un aporte. La oposición política hoy en la Argentina no es una oposición que nunca estuvo en el gobierno. No estuvieron en el gobierno en el siglo pasado, estuvieron en el gobierno hace 1 año y medio atrás. Entonces, la verdad es que si vos estuviste en el gobierno hace 1 año y medio atrás y sabés las dificultades que genera gobernar en la Argentina y sabés lo difícil que es gobernar en Argentina, lo que tendrías que hacer es un poquito más indulgente, un poquito más moderado a la hora de establecer las críticas que se le hacen al gobierno. Ahora, el problema que tiene es que todavía le falta un capítulo a ellos, que es el capítulo de la autocrítica. ¿Cuándo le van a decir a los argentinos por qué gobernaron tan mal en 4 años? ¿Cuándo le van a decir a los argentinos por qué hicieron tanto daño en tan poco tiempo? Porque si mañana viene, Cata, a un dirigente opositor y me dice, che, no, porque hay que bajar la inflación. Y le digo, ¿por qué no la bajaste cuando fuiste gobierno? ¿Por qué no la bajaste cuando fuiste gobierno? ¿Por qué no bajaste la pobreza? ¿Por qué no bajaste la indigencia? Entonces, lo único que le queda, como eso no lo han hecho, y no lo van a hacer porque en realidad en el fondo el líder de todo ello sigue siendo Macri, lo único que les queda es la descalificación y la crítica. Cristina, Alberto, Cristina, es lo que van a hacer. Pero es imposible que la oposición en la Argentina establezca una campaña de propuestas si no le explican a los argentinos en qué se equivocaron. ¿En qué se equivocaron y qué hicieron? ¿Por qué hicieron las cosas tan mal en tan poco tiempo? 4 años nomás duró el gobierno de Macri. Fue el primer presidente de la democracia, después de la reforma del 94, que no fue reelecto, ni siquiera pasó segunda vuelta. Algo le tienen que decir a los argentinos de lo que ha pasado. En las 4 pantallas está la boleta para que uses el último minuto, como se dice en los debates. El último minuto. Ahí está. Bueno, ¿por qué me tienen que votar? Ahí está Rodenas, Toñoli, María Luz Rioja. Y está el grupo. El resto de los candidatos. Bueno, algunas cosas de las que uno hace y dice y las refleja claramente las propuestas o fueron descritas en el transcurso del reportaje. La verdad es que yo creo que hay una cosa que es indispensable para poder defender a Santa Fe, que es conocerla. Y no se puede
defender lo que no se conoce. Y yo creo que la conozco a Santa Fe y sobre todo conozco su diversidad, que es el rasgo distintivo de la provincia de Santa Fe. Contaba en distintas oportunidades, siempre cuento una pequeña anécdota que me pasó en términos personales, que fue cuando fui a estudiar a Rosario. Cuando fui a estudiar a Rosario, en el año 77, me sentaba al lado en la clase de análisis matemático 1 de un chico, y que me decía la historia esta de que del chico que por mi tonada, porque hablaba medio fuerte, porque venía de Vera y demás, me dijo, bueno, sos paraguayo, digamos, ¿no? Y después me dijo, le dije, no soy paraguayo. Entonces después fue bajando, sos correntino. No, tampoco soy correntino. Y sos chaqueño, tampoco soy chaqueño. Soy de la ciudad de Vera, del norte de la provincia de Santa Fe. Santa Fe, vos agarras la ruta 11 desde Arroyo del Medio hasta Florencia y te parás en cada una de las estaciones de servicio y te vas a dar dando cuenta de las distintas tonadas y de los distintos modismos que tiene la provincia de Santa Fe. El poeta Julio Miño describe una Santa Fe, que es una Santa Fe de todos. Es distinta a la Santa Fe que describe Pedroni, es distinta a la Santa Fe que escribe Saer cuando relata a esta ciudad, o es distinta a la Santa Fe que describe el negro Fontana Rosa sobre la ciudad de Rosario. ¿Cómo imaginar Santa Fe sin hacer el encuentro entre el rock rosarino y la cumbia santafesina? Eso es Santa Fe, es la diversidad expresada a la máxima potencia. Para eso hay que conocerla. Y vuelvo a decir, no se puede querer y no se puede amar lo que no se conoce. Muy bien. Agustín Rossi, precandidato a senador nacional, Frente de Todos, la Santa Fe que queremos. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Cerramos. Estamos con las noticias, venimos enseguida. Se renueva el Consejo en Santa Fe.